Ok, chavos, bienvenidos de vuelta a este segundo clip de figuras retóricas. Ahorita vamos a trabajar ya más con la pantalla, más que con el pintarrón. Después vamos a retomar el pintarrón. Bien, con las figuras retóricas con las que vamos a trabajar ahorita van a ser la hipérbole, la personificación por una parte, y después vamos a ver la imagen sensorial y la sinestesia por otra parte. Veremos ahora cuatro figuras retóricas. Las primeras dos son muy sencillas, la verdad, no hay mucho que decir con respecto a ellas. Y las otras dos no son tan intuitivas, pero también son muy fáciles. De hecho, en mi opinión, la figura retórica que podría ser la más difícil, como ya les había dicho en el clip anterior, irónicamente es la metonimia, aunque muy usual y muy usada por nosotros, de hecho tiende a confundir un poco. No es tan sencilla como las demás, pero las demás en realidad pues sí se pueden identificar de forma fácil. Entonces, chavos, vamos a compartir pantalla para comenzar con esta exposición de estas cuatro figuras. Bien, comenzamos con la personificación. La personificación, tal como dice aquí en las notas, es atribuir características humanas, acciones o sentimientos primordialmente, ya sea animales u objetos inanimados. Básicamente es darle vida, darle alma a los objetos. Es una figura retórica muy sencilla, chicos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta ciertos matices que existen dentro del enunciado, principalmente en los verbos dentro del enunciado. Es bastante importante señalar que los verbos indican si es una acción o si básicamente el objeto de lo que estoy hablando sí puede realizar este verbo o esta acción. De hecho, aquí yo tengo pues esta primera pregunta. ¿Qué sí es una personificación? Y aquí yo tengo del inciso A, inclusive hasta el inciso E. Por supuesto que esto no va a funcionar en el examen, aquí solamente tengo 4 incisos, pero simplemente para ilustrarlo. La casa nos protege a todos de la tormenta. En esta casa, en este caso, hay que preguntarnos si realmente la casa tiene la función de hacerlo. Y en efecto, sí, la casa, de entre muchas las funciones, la más primordial es proteger o resguardar a una familia, a personas, de tal forma que, aunque aparentemente podría ser una personificación, aquí no lo es. Aquí está hablando un lenguaje bastante literal. Inciso B. Las luces de la ciudad se encendieron al amanecer. No hay que olvidar y no hay que confundir el lenguaje o verbos impersonales que hacen referencia más bien a situaciones y ya no tanto a que realmente las luces a sí mismas ellas se hayan encendido. Por supuesto que hay alguien implicado o un sistema que encienda las luces. En este caso, otra vez es un lenguaje bastante literal y no, el inciso B no es la respuesta correcta. Inciso C, lo ilustramos en el anterior clip, el estadio enloqueció. En el peor de los casos, si yo no encuentro ningún recurso, por supuesto que esto sí se podría interpretar como una personificación, sí, sin ningún problema. Pero primordialmente, si yo tengo metonimia, de hecho la respuesta correcta aquí es metonimia. ¿Recuerdan hacer referencia al contenido mediante el contenedor? Pues básicamente sucede lo mismo aquí. Por eso, el inciso C, si es una figura retórica, aquí sí estamos hablando en sentido figurado, pero no es una personificación, sino más bien una metonimia. El inciso D, por otra parte, en efecto, sí, sí es una personificación, porque si bien el sol sí puede realizar la acción de iluminar, por supuesto que evidentemente no tiene la función de bendecir, de tal forma que aquí la acción de bendecir es exclusiva de los seres humanos, de las personas, y es a lo que me refiero con el hecho de que hay que ser bastante enfáticos o puntuales, muy observativos con los verbos. Si el verbo lo realiza una persona, adelante, personificación. Si el verbo, como por ejemplo iluminar, pues hace referencia más bien a la acción principal del objeto, pues en este caso no lo es. Abajo, el perro se divierte con mi sobrina. Por supuesto que me parece que había un ejemplo en el examen que decía el perro se reía de mi sobrina. Eso yo lo parafraseé de este examen. En ese caso la respuesta ahí sí era personificación, porque en sí el perro no puede reírse, burlarse de alguien. Pero en efecto que sí se puede divertir, porque pues tanto los animales como las personas, además de que somos mamíferos, pues sí podríamos pensar que de hecho también tienen sentimientos y por ende se divierte. El inciso E no es respuesta correcta. En este caso, chavos, hay que ser muy enfáticos. Personificación es una figura muy sencilla. Yo lo mantengo, por ejemplo, el símil, el más sencillo, y después viene la personificación. Más ejemplos de ello. Las aguas se recuestan adormecidas sobre la playa. Por supuesto, solamente está hablando quizá de el movimiento pasible de las olas dentro de la playa, pero por supuesto que no se pueden recostar adormecidas. De tal forma que esto sí es una personificación. La suave brisa acariciaba los pastizales y el sol del alba anunciaba un nuevo día.
Por supuesto que la suave brisa, en cierta medida, podría tener ciertas interpretaciones porque tú podrías pensar que sí puede acariciar, pero pues no deja de ser una personificación. Y por supuesto, esto sí es indudable, el sol no puede anunciar, de tal forma que también lo es. La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. ¿Qué es tiritar? Cuando tienes frío y estás temblando, pues eso es tiritar. De tal forma que cuando yo veo un astro o una estrella en el cielo a lo lejos, en ocasiones parece que tiemblan, ¿verdad? Por ende, aquí yo estoy relacionando, observando un objeto e interpretándolo desde mis propios ojos. De hecho, esto me aludió o me recordó a una frase de un filósofo griego de hace muchísimo tiempo, Genófanes me parece que se llamaba. En este caso, él decía que si los leones o los osos tuviesen brazos, por supuesto que colorearían a sus dioses en forma de osos o en forma de leones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Interpretamos nuestra realidad desde nuestra propia perspectiva. Y cuando yo veo una estrella que está brillando, la quiero relacionar conmigo y digo que está tiritando. ¿Qué quiere decir? Estoy personificando mi realidad, de tal forma que esto en sí, pues es también bastante habitual. Cerramos con la personificación y vamos hacia lo que es la hipérbole. La hipérbole se define como exageración, así tajantemente, así a secas. Y yo puedo exagerar con el fin de realizar un cumplido, pero inclusive también puedo exagerar con el fin de ¿qué? Pues hasta de ofender o burlarme de alguna persona. Como yo les dije en un principio, las figuras retóricas tienen muchas funciones. Entre ellas, pues sí, utilizar un lenguaje estético para simplemente volverlo bello, pero también como para convencer, realizar cumplidos o burlarme. Y la hipérbole lo hace. Por ejemplo, esto que dicen las personas bastante melosas, ¿no? Te amaré por siempre, te bajaré la luna y las estrellas. Cosas que se dicen las personas enamoradas, por supuesto que son meras exageraciones. O como este otro enunciado, te llamé 1000 veces. Pues esto es lo que en cierta medida un novio o una novia tóxica podrían decir, ¿verdad? Pero te llamó 1000 veces, pues simplemente no. Te lloré todo un mar. Este me gusta mucho. Este lo tomé de una canción, me parece. Por ende, lo único que te está diciendo literalmente que lloró mucho, sufrió mucho por ti, pero de llorarte todo un mar, pues aquí estoy exagerando. Memoria de ganas de verte, por supuesto que es una exageración. Lo sabe todo el mundo. Bien, en este caso, por supuesto que lo saben muchos, pero todo el mundo es una exageración. En este caso también conviene a puntualizar, chicos, que los términos absolutos que ya habíamos visto antes en inferencias, el todos, el jamás, el únicamente, conceptos que tienden a generalizar, por supuesto que tienden a exagerar, de tal forma que si yo tengo términos absolutos dentro de un enunciado, es muy posible que de hecho sí sean hipérboles, porque los términos que generalizan, términos absolutos, tienden a esto, a exagerar. Por ejemplo, también aquí es la más bella del mundo. Aquí también hay que tener cuidado con que sea algo literal o sea algo figurado. Yo te podría dar un enunciado que diga, bien, este chico es el más listo de la clase. Pues esto no es una exageración. Quizá esto es una perspectiva de un profesor o la perspectiva de todo el aula de que en efecto sí existe una persona muy inteligente y quizá la más inteligente del aula. Entonces este tipo de estructuras que en gramática, dicho sea de paso, se le llama superlativo, que es exagerar las cosas, en ocasiones sí son hipérboles, como en este caso, la más bella del mundo. Pues quizás estés muy enamorado de ella, pero pues no es la más bella. Pero existen otros casos en que esta exageración, en realidad, pues de hecho no lo es tanto, sino más bien es algo bastante literal. También hay que tener cuidado mucho con ese tipo de usos en el lenguaje. Tenemos símil, muy sencillo. Tenemos personificación, muy sencillo. Y después también tenemos la hipérbole, que son figuras bastante fáciles. Ahora retomamos la imagen sensorial y la sinestesia. Yo las trabajo conjuntamente porque ambas utilizan un recurso, el mismo recurso, que son los sentidos. Tenemos los 5 sentidos: la vista, el tacto, el olfato, el oído, el gusto. Estos sentidos los utilizamos para interpretar, observar y después interpretar la realidad. Simplemente observarlo y generarnos una fotografía dentro de nuestra mente. De hecho, como mero tip, los textos de discurso descriptivo, sobre todo si son literarios, que en ocasiones se utilizan para describir a un paisaje o personajes, pero sobre todo los paisajes, utilizan abundantemente imágenes sensoriales, porque la imagen sensorial, de hecho, funciona para ello. Utiliza los recursos y se vale de la descripción con el fin de que ofrecerte una imagen
rica en descripciones, estilística, por supuesto, de una situación en concreto. De tal forma que así se define la imagen sensorial. Una figura retórica que utiliza la descripción mediante los sentidos con el fin de estilizar o ofrecer una imagen en nuestra mente. Bien, aquí yo tengo cantidad de ejemplos, solamente voy a leer algunos, los primeros tres. Bien, el primero. Sus labios tienen el sabor a la fresa y la textura del durazno. Como nota al pie de página, como paréntesis, de hecho, si ustedes hacen su búsqueda en internet, la imagen sensorial y la sinestesia, de hecho, son metáforas. Son derivaciones de las metáforas, porque también estamos comparando dos objetos en campos semánticos muy distintos. En este caso, por ejemplo, por supuesto que sus labios no tienen el sabor a la fresa. Aquí estoy hablando del gusto. Y tampoco tienen la textura del durazno. Aquí estoy hablando del tacto. Por supuesto que estamos hablando de diferentes campos, porque estoy relacionando las frutas con unas características de los labios de esta persona. Y por supuesto es una metáfora. Pero, ¿cómo puedo diferenciar una metáfora de una imagen sensorial? Que la imagen sensorial, de hecho, la utilización o el uso de los sentidos es bastante explícito, es muy directo, muy claro. Sí, la imagen sensorial es una metáfora, pero es una metáfora con sentidos. Sus labios tienen el sabor. Esto ya es gusto y la textura. Esto es tacto. De tal forma que sí. Sí, son subdivisiones de la metáfora, pero enfatizamos con los sentidos. Este lo extraje de un texto que acabo de leer, igual también después se los paso, y me gustó mucho, me agradó, porque al menos en esa parte del texto era bastante descriptivo el autor, y dice lo siguiente: el césped es de un verde eléctrico, bajo la brillante luz del sol. ¿Se dan cuenta? En ocasiones yo las imágenes sensoriales las puedo confundir o se encuentran en el límite entre lo literal y lo figurado. Porque tú me puedes decir, bueno, es que en realidad aquí simplemente estoy describiendo la situación. Por ejemplo, si yo describo la situación de que el cielo está nublado, pues simplemente lo digo. El cielo está nublado o está ennegrecido, qué sé yo. Pues bastante literal, ¿no? Pero si yo estoy abundando en cantidades de descripciones, esto de alguna forma ya se vuelve estilístico porque lo que yo trato es, con los diferentes recursos, crear una imagen. Y por supuesto que el césped sí puede ser verde, evidentemente, pero de un verde eléctrico, ¿qué es lo que hago aquí? Estoy resaltando la intensidad del color. Y por supuesto que la brillante luz del sol, pues será muy literal, pero ya pertenece a un enunciado que lo que básicamente intenta hacer es simplemente describir este escenario en concreto. Este otro, el perfume intenso y agradable que despedía su cuerpo recubría todo el espacio del cuarto. Aquí estamos implicando el sentido del olfato, por supuesto. Y por supuesto que el perfume no puede recubrir, como si fuese una persona o un ente físico como tal, recubrir todo el espacio, de tal manera que con esta imagen estoy ofreciendo la intensidad de ese perfume. Otra vez, son recursos descriptivos con el fin de ofrecerte una imagen lo más vívida posible en el texto. La sinestesia. Bien, la sinestesia también utiliza como recurso los sentidos. Y si bien la imagen sensorial, retomando este primer ejemplo, utiliza diferentes sentidos, aquí utilizó, por ejemplo, el gusto y aquí utilizó el tacto, se dan cuenta que son dos enunciados distintos unidos por un nexo. Este nexo es esta conjunción y, por ende, esta primera parte del enunciado utiliza el gusto como principal recurso de los sentidos. Después de la conjunción, ahora tenemos el segundo enunciado que utiliza más bien el tacto. Utilizo el gusto, utilizo el tacto, nunca los mezclo, los diferencio de forma bastante tajante. ¿Qué es lo que hace la sinestesia? Todo lo contrario. Utiliza los sentidos, pero los está mezclando a todo momento. De hecho, el término sinestesia es un término que también se utiliza, creo, en la neurología, creo, no estoy muy seguro, debido a que muchas personas sí tienen como no sé si problema o defecto, porque en realidad podría ser símbolo de genialidad o brillantez, qué sé yo, en el que las personas confunden los colores con los sonidos. Existen datos, como, bueno, un dato un poquito desligado del tema, por ejemplo, Vincent Van Gogh, que era un autor, un pintor, se decía de esta persona que de hecho lograba escuchar los colores. ¿Y eso cómo es posible, verdad? Había como una experiencia sinestésica dentro de su mente.
Se dice lo mismo, por ejemplo, también de Mozart, que también podía ver los sonidos, percibir los colores de los sonidos. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que probablemente esta experiencia ya la pueda tener como alguna deficiencia de nacimiento. Por supuesto, también consumiendo algunas sustancias, probablemente también puede tener una experiencia sinestésica, pero aquí estamos hablando más de cuestiones físicas. Aquí hablamos de cuestiones de redacción o de literatura y la sinestesia se utiliza con ese fin, embellecer el texto utilizando los sentidos, pero mezclándolos. Y aquí hay cantidad de ejemplos para poder ilustrar esto. Primer enunciado, tus dulces ojos azules. De hecho, esto lo podemos encontrar en cualquier canción, es bastante poético, pero por supuesto que aquí estamos mezclando dos sentidos. Los ojos pueden ser azules o verdes o cafés o lo que sea, los percibimos mediante la vista, pero no pueden ser dulces, ¿verdad? La dulzura se percibe mediante ¿qué? Mediante el gusto. Aquí estamos utilizando el gusto y la vista, pero no es como ahí arriba en la imagen sensorial. Lo que yo hago aquí es mezclarlos. Agria melancolía. Esta es muy buena, porque de hecho, además de que la sinestesia se interpreta como la mezcla de sentidos, también se puede interpretar como la mezcla de un sentido con un sentimiento. Y si yo digo agria melancolía, aquí prácticamente lo agrio y lo melancólico se perciben de forma distinta, es decir, lo agrio mediante los sentidos. La melancolía, pues es un sentimiento, es una emoción, pero cuando mezclo una emoción, un sentimiento con un sentido, también se convierte en una sinestesia. Por eso lo puse aquí o lo remarqué en rojo, para que sea bastante importante. La suavidad de tus palabras. Otra vez, las palabras se perciben mediante el oído y la suavidad por el tacto. Este me gusta mucho. Oyen los ojos, miran los oídos. ¿Se dan cuenta? Es un enunciado bastante loco, bastante fumado, de hecho, de tal forma que cuando yo percibo eso, algo ilógico, algo que no tiene mucho sentido en la realidad, pues probablemente sea una sinestesia. Esto es muy habitual cuando hablamos de colores, colores fríos o colores cálidos, que por supuesto este tipo de conceptos pertenecen al lenguaje coloquial, porque yo lo he escuchado mucho a lo largo de mi vida, pero no deja de ser, de hecho, una sinestesia, porque el color no puede ser frío. El color se percibe mediante la vista y lo frío o lo caliente mediante, pues, el tacto. Otra vez, imagen sensorial los utiliza. Sinestesia los mezcla. Y bueno, chicos, hasta aquí con este clip. Y lo único que me falta es simplemente explicar las otras figuras, que de hecho yo las explico conjuntamente porque lo que utilizan como principio es la contradicción, la paradoja, el oxímoron, la ironía y la antítesis. Pero rompemos con este video para no hacerlo tan extenso y bueno, regresamos.